Y continuamos en Onda Club. Y vamos a retomar un tema que se celebraba, que ocurría el pasado año, el pasado 2013. En verano se celebraba la Alianza del Pacífico, un mecanismo de articulación política y económica y de cooperación e integración entre Chile, Colombia, México y Perú. Y según este mecanismo, lo que se intentaba era poner en marcha pues más una alianza que aspirase a ser la locomotora de la economía en Latinoamérica y sobre todo la puerta de entrada a Asia de estos países emergentes. Precisamente en el último número de la revista Uno, una revista editada por la consultora Llorente y Cuenca, se contaba con un plantel muy distinguido de colaboradores de los países de la Alianza del Pacífico y de países observadores, como por ejemplo puede ser España. Entre ellos, precisamente, participaba el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, pero también había testimonios como del presidente Ollanta Humala en Perú y muchas otras personalidades. Precisamente para tratar este asunto, para tratar más de lleno qué ha supuesto esta alianza, qué está suponiendo y sobre todo qué va a suponer para el futuro de estos países emergentes y para el resto de la zona y países colaboradores, como por ejemplo puede ser España, tenemos al otro lado del teléfono precisamente a Luisa García. Ella es una de las personas que mejor nos puede dar una perspectiva de lo que está ocurriendo con esta alianza y lo que va a ocurrir. Ella es socia y CEO de la región andina de Llorente y Cuenca y además también es socia directora de la oficina de Perú. Buenos días, Luisa, ¿qué tal estás? Buenos días, ¿cómo estáis? Feliz año, con un poquito de retraso. Nada, feliz año igualmente. Buenos días para ti, buenas tardes ya para nosotros. Y precisamente, Luisa, me gustaría que me contases tú, que estás en el ojo del huracán, como quien dice, ¿qué ha supuesto y qué va a suponer? Esta es la gran pregunta de la Alianza del Pacífico, sobre todo para los países emergentes. ¿Cómo se mira esta alianza para vosotros? Se mira como una gran oportunidad y como el resultado de un trabajo que ya se viene realizando. Lo que quizás diferencia la Alianza del Pacífico de otras iniciativas entre países de la región o otros bloques político-económicos es que la Alianza del Pacífico tiene un componente muy importante de participación y liderazgo de la empresa privada de los países que la componen, que son por el momento Perú, Colombia, Chile y México. Próximamente está prevista la incorporación de Costa Rica y hay países observadores como España, por ejemplo. Y entonces el sector privado, de la mano de los gobiernos de estos países, ya llevan meses trabajando en todo el proceso de negociaciones para fomentar que se desarrollen inversiones, que se intensifique el comercio entre estos mercados y poder hacer así como bloque muy competitivos, como tú decías en la introducción, en el comercio con Asia, también en el comercio con Estados Unidos, Europa, y además en un contexto en el que efectivamente pues América Latina está en el ojo tanto de inversionistas de cualquiera de esos países como de las propias empresas latinoamericanas. Es muy curioso y creo que ha sido un gran impulso a este proceso de negociación que se está desarrollando y de consolidación de la Alianza del Pacífico, el que las empresas latinoamericanas han reclamado este tipo de iniciativa porque ellas ya estaban creciendo en sus países vecinos, ¿no? Y hoy tenemos grandes multilatinas y grandes compañías de origen en uno de los países, pero que ya tienen posiciones de liderazgo en el resto de la región, ¿no? Luisa, sí, apuntas la importancia de las empresas privadas y de su proactividad en este aspecto. ¿Son las empresas privadas, el sector privado, el gran impulsor de Latinoamérica en estos momentos, ¿no? Cuando hablamos de países emergentes y la fuerza que están tomando, ¿son realmente las empresas privadas las que están provocando esta emersión ahora mismo de toda la economía latinoamericana y no son tanto los gobiernos como parece? Bueno, yo diría que, como siempre, tienen que ir de la mano. La iniciativa privada en cualquier mercado y en cualquier región tiene un ámbito de actuación determinado y tiene que ir de la mano de los gobiernos correspondientes. Lo que está claro, sin duda, es que aunque ese ámbito de actuación tenga sus límites, empodera y posibilita que este tipo de trabajo sea mucho más efectivo, ¿no? Porque a diferencia de lo que
que sucedía hace un par de décadas cuando pues la negociación, por ejemplo, de tratados de libre comercio, nos acordamos todos hace ya bastante tiempo del famoso NAFTA, del CAFTA después, etcétera, encontraba resistencia entre las industrias nacionales que estaban acostumbradas a operar en un entorno más proteccionista. Ahora los sectores productivos de los países reclaman a sus gobiernos lo contrario, que les ayuden a abrir mercados y a eliminar barreras. Entonces creo que ahí sí que hay una confluencia de intereses muy importante y por otro lado, sin duda, las economías latinoamericanas y los gobiernos latinoamericanos, pues en su gran mayoría, con algunas excepciones que todos conocemos en la región y entre las que probablemente destaque el caso venezolano, pero en la gran mayoría ya son conscientes de que la inversión privada es un gran impulsor del desarrollo de los mercados, ¿no? Sin duda hay todavía puntos en los que, pues, por ejemplo, el desarrollo de infraestructuras, que es una gran oportunidad para la inversión privada, pero tiene que partir de una iniciativa pública, ¿no? Entonces, ahí evidentemente se tiene que trabajar de la mano y por mucho que la empresa privada quiera avanzar, necesita una contraparte con el mismo nivel de dinamismo. Pero creo que en la Alianza del Pacífico en particular sí que se produce ese trabajo conjunto. Y en el roadshow del que hablabas antes, en el que participamos el equipo de Llorente y Cuenca en el mes de los primeros días de diciembre, se evidenciaba esta colaboración, este interés por trabajar juntos. El roadshow lo organizaba InPerú, que es una plataforma creada por el sector privado peruano para atraer inversiones al país, pero en todas y cada una de sus actividades, no solo las que han hecho en la Alianza del Pacífico, también cuando han ido a Estados Unidos, también cuando han ido a Europa o a los países árabes, siempre han contado con el apoyo y la participación del gobierno peruano a través de su ministro de Economía, de su ministra de Comercio Exterior. Creo que el mensaje que eso lanza a los potenciales inversionistas interesados en Perú es muy potente. Y precisamente para España, esta alianza, ¿qué ventajas puede suponer o qué beneficios puede dar precisamente para nuestra economía, para nuestras empresas privadas ahora mismo en Latinoamérica? ¿Cuáles son, digamos, las barreras que se despejan gracias a esta alianza? ¿Cuáles son los principales beneficios? Mire, sobre todo creo que puede apoyar mucho el proceso de internacionalización de las empresas españolas, de manera que cuando arrancan su aventura latinoamericana, el proceso de ir creciendo a varios países se facilita. Una de las mesas de trabajo, de las áreas de actuación de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, es la equiparación de todo lo que tiene que ver normativa en el mercado de capitales, normativa aduanera, etcétera. De manera que una empresa española que claro, América Latina es muy grande y cuando uno dice, bueno, voy a crecer en América Latina, pues probablemente tiene que elegir por qué país empieza. Si decide empezar por uno de los países de la Alianza del Pacífico, sabe que va a tener mucho más fácil desde ese país o desde esa primera operación internacional ampliar su ámbito de actuación a los otros. O si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto, si decide establecer pues una fábrica en México, va a tener mucho más fácil exportar los productos desde México a Chile, desde México a Perú, intercambiar talento, etcétera, ¿no? Y además este proceso de la Alianza del Pacífico se da en paralelo a el proceso de integración de las bolsas, de los mercados de capitales de lo que se llama el MILA, que son las bolsas de Chile, Bogotá y Perú, y también con un primer acercamiento para hacer algo parecido con la mexicana. De manera que incluso desde la perspectiva de los mercados financieros se facilita mucho el acceso a no solo un país, sino ya un bloque que supondría, cuando lo ves junto, una oportunidad muy relevante. Precisamente esto que apuntas, Luisa, de esta preconcepción que tenemos sobre todo muchas veces en España, ¿no? Nos lo comentan muchos empresarios que han dado el salto al otro continente, y lo que nos dicen cuando vuelven, digamos, es que muchos empresarios tienen la concepción de que América Latina es un todo, cuando no, cuando está conformado por muchas partes, ¿no? Y que es muy complicado y que no todos los mercados, al fin y al cabo, pues son iguales, ni hay las mismas exigencias como por ejemplo puede haber entre diferentes países, y que en América Latina
es muy grande y que no es tan fácil conquistarla como bien comentan algunos empresarios. En este sentido, Perú ahora mismo desde España se oyen ecos. Perú es el país de las oportunidades. Perú es un país emergente. Precisamente Perú, ¿cuáles son esos principales atributos que se están vendiendo, tú crees, ya que estás allí en el centro neurálgico, cuáles crees que son los principales atributos que Perú está dando al resto del mundo y que la están convirtiendo en una marca muy, muy potente en el resto del planeta? Ya, nosotros llevamos en el Perú 15 años. Llorente Cuenca lleva 15 años en Perú y yo te diría que ahí está la primera clave. Perú, como cualquier otro mercado en el que cualquier compañía quiera desarrollar sus actividades, tiene que ser un proyecto de largo plazo. Lo que ninguna empresa, ni española ni de ningún otro país, puede pensar es que por muy bien que vaya la economía de un país o por muy estable que sea un sistema, pues el abrir una operación y el empezar un negocio es cuestión de corto plazo o de acciones muy puntuales. En ese momento, ¿qué se suma en Perú? Pues se suma una economía con unos fundamentos muy sólidos y que además se ha ido manteniendo gobierno a gobierno, con un desarrollo y un crecimiento de la clase media que genera para todo lo que es más la industria de consumo, el sector inmobiliario, un potencial interesante, y también con una base muy fuerte de la economía por los recursos naturales que tiene el país, y que, bueno, aunque los precios de los metales ya no estén donde estuvieron hace un par de años, pero que siguen siendo una fuente de ingresos importantes para el Estado, que por tanto también está pudiendo invertir. Todo esto, sin embargo, sabiendo que es un país en el que todavía hay muchísimo por hacer, ¿no? Hace unos días escuchaba un economista que decía que el Perú necesita crecer un 6% todos los años para que los ciudadanos perciban el progreso, números que para cualquier español nos parecerían ahora destacadísimos, ¿no? Pero claro, son países donde las necesidades todavía son muchas, y donde todavía, además el Perú en particular, tiene una geografía muy complicada, donde pues Lima no es lo mismo que la sierra no es lo mismo que la zona de selva, y la capital no es comparable con las ciudades de provincias. Pero sí que yo destacaría que se trabajó en los años 90 en un marco jurídico que da estabilidad a las inversiones, se realizaron los procesos de privatizaciones de los servicios públicos clave, se trabajó en ese entorno para que la macroeconomía fuera gestionada con responsabilidad, y además tienes un potencial de consumo interesante. Y luego Perú tiene otra característica, y es que tiene no solo una muy buena ubicación con respecto al resto de América Latina, sino una muy buena conexión, sobre todo a través del aeropuerto de Lima y del puerto del Callao. Por lo tanto, para aquellas empresas que quieren establecer una especie de hub, es una ubicación muy, muy destacada, ¿no? Entonces, efectivamente, Perú está en un buen momento, pero como te decía al principio, eso no se puede confundir con la idea de voy a llegar y voy a poder hacer negocios en 3 meses. Y además, tampoco se debe pensar que uno viene aquí a descubrirles a los peruanos el mundo. Perú tiene una clase empresarial muy sólida, tiene compañías locales muy serias, tiene profesionales muy destacados, tiene, por ejemplo, ahora muchos profesionales peruanos que han estudiado o han empezado a trabajar en otros países y que están regresando con una trayectoria estupenda. Entonces, creo que las oportunidades que tiene el país no se deben confundir con que estemos ante el dorado, o con que sea la salida a una situación de crisis. En Llorente y Cuenca siempre decimos, la internacionalización una empresa la tiene que tener en su ADN, en sus planes estratégicos, y tiene que ser un compromiso de largo plazo, ¿no? Sí, no puede ser una respuesta a una situación difícil, claro, como la que podemos estar viviendo ahora, claro. Porque en los países hay que invertir, hay que dedicarles tiempo, hay que contar con el talento local, hay que generar alianzas. Nosotros estamos somos la empresa número 1 en consultoría de comunicación en Perú, y tenemos un equipo de 50 personas y una cartera de clientes estupenda, pero claro, llevamos 15 años en el país, ¿no? Sí. Lo cual también es un reto para reinventarte, apostamos mucho por la innovación, siempre intentamos
intentamos ser los pioneros en cuanto a aportar al mercado nuevas soluciones, pero es un esfuerzo de largo plazo y de largo aliento. Y en este contexto, cuando vosotros trabajáis, sobre todo, me imagino, como bien dices, sois la primera consultora en el país, pero y además de clientes locales, imagino que tengáis a clientes españoles que llegan con ansias, ¿no?, de conocer y conquistar Perú. ¿Cuáles crees que son los errores que muchos empresarios toman cuando llegan a un nuevo país, en este caso Perú? ¿Cuáles son esos errores de praxis, digamos, ¿no?, cuando llegan a ese nuevo país con esas intenciones? ¿Cuáles dirías que son esas cosas que habría que tirarles de las orejas y decirles, no, mira, esto hay que cambiarlo, tu estrategia en España funciona porque es España, pero aquí en Perú no? ¿Cuáles son esas cosas que vosotros detectáis que suele ser un poco factor denominador común de muchas empresas españolas? Bueno, yo te diría que por un lado esa visión de corto plazo que estábamos hablando ahora, y luego el mirar las cosas desde una perspectiva o desde una óptica de superioridad. Yo creo que sin duda en España podemos estar muy orgullosos de la trayectoria de nuestro país y de todo lo que hemos avanzado en un periodo récord, aunque ahora estemos pasando una etapa muy complicada, pero que eso no nos debe permitir el adoptar esa posición con respecto a los peruanos o a los colombianos o a los ecuatorianos. No es algo solo, creo que es un pecadillo de los españoles en general en cuanto a su manera de enfrentar América Latina. Creo que la frase de en España se hacen las cosas así la deberíamos erradicar de nuestro vocabulario cuando interactuamos o cuando estamos haciendo negocios en América Latina, porque al final lo que uno tiene que hacer son los negocios de la mejor manera, pero como se hacen en la realidad peruana, donde, insisto, puede haber cosas que funcionen todavía no tan bien como nos gustaría, pero hay muy buenos profesionales, hay empresas muy sólidas, etcétera. Entonces creo que esa capacidad de adaptarte a la realidad local y de saber combinar lo bueno que traes tú con lo que te aporta el país en el que estás es muy relevante. Es cierto que hay algunas otras realidades, particularmente en el ámbito de la comunicación, distintas. Estamos, yo creo que en países donde la coyuntura política puntual todavía puede generar mucha influencia en la actividad empresarial y nosotros por eso tenemos un área de asuntos públicos muy desarrollada en el Perú, porque la interacción con las instituciones, las administraciones públicas es muy relevante y es muy relevante entender ese contexto y cómo puede influenciar el desarrollo de tu sector. Es cierto que son países donde por este crecimiento económico, por ejemplo, ahora hay una guerra por el talento muy destacada y entonces las compañías tienen que reforzar su marca corporativa para poder atraer y retener al mejor talento, donde probablemente en el ámbito online estamos en un nivel de penetración más bajo que en Europa y donde a lo mejor las estrategias van más dirigidas a la generación de opinión a través de Internet y de los líderes de opinión en Internet y todavía no tanto en sustitución de las acciones dirigidas a medios tradicionales. Entonces, luego las tácticas son combinaciones distintas, pero la actitud en general creo que tiene que ser de apuesta y compromiso a largo plazo por el país y de realizar un esfuerzo por tener una actitud de pares, no de superioridad o de querer dar lecciones. Y en este sentido también estamos viendo el proceso contrario, ¿no? No solamente los españoles estamos cruzando el charco, sino también muchas empresas latinoamericanas están viendo en España ahora en estos momentos pues oportunidades de negocio, ¿no? Oportunidades de inversión. Estamos viendo algunos casos ahora mismo en estas semanas bastante interesantes de empresas latinoamericanas que están haciendo pues el camino contrario, ¿no? Están llegando a España. En este sentido, vosotros apoyáis este tipo de iniciativas y si lo hacéis, ¿cómo ayudáis precisamente a hacer el otro camino, ¿no? De Latinoamérica a España? ¿Tenéis algún caso en el que estéis ayudando a empresas a hacer precisamente ese recorrido inverso, ¿no? ¿Están viendo las empresas latinoamericanas a España como un país interesante para invertir? Sí,
Sí, depende de los sectores, pero sí. Hay mucho trabajo, te diría, en la gran mayoría de nuestros clientes multilatinos, empresas de origen en un país latinoamericano y que ya han hecho un proceso de internacionalización. Su mercado principal sigue siendo la región latinoamericana. Todavía hay muchísima oportunidad de crecimiento en ese sentido y se apoyan mucho en nosotros al tener una red que cubre toda la región y que les permite tener a un equipo en su país de origen muy cerca, pero luego tener a una misma firma en todos los demás países para facilitar toda esa labor, ¿no? Y efectivamente, con respecto a España y a Europa, también lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Recuerdo hace unos años cuando hicimos el trabajo que hacíamos para el grupo Bavaria en Colombia, que se convirtieron en el segundo mayor accionista de SAP-Miller, una de las principales multinacionales en el sector de las cervezas. Pues de eso hace ya 6 o 7 años, si no recuerdo mal, y poco a poco hemos ido sumando ejemplos parecidos a esa lista. Al final nuestro consejo, nuestra recomendación es la misma que les damos a los españoles cuando hacen el camino contrario, es no pienses que lo de un país es mejor que lo de otro, entiende la realidad local, la reputación debe trascender el origen, porque evidentemente a lo mejor para una empresa peruana, en Perú ser peruano es un plus, pero en Argentina no necesariamente, entonces tu reputación tiene que estar anclada en atributos más sólidos y más universales, en la buena calidad de tus productos y tus servicios, en tu capacidad para atraer el mejor talento, en el buen gobierno corporativo, etcétera. Hay quizás un atributo que me parece muy positivo de las empresas de América Latina y que estoy segura que va a ser fundamental en su expansión o crecimiento a Europa, y que son compañías con un fuerte compromiso social en la gran mayoría de los casos. Como los retos de nuestros países latinoamericanos en materia de desarrollo social, de educación, salud, son muchos y las empresas han asumido en muchos casos ese rol de contribuir al desarrollo porque el Estado no podía llegar a todo o al ritmo que el país necesitaba. Eso lleva a que lo que hoy ya todos conocemos y tenemos claro, como las estrategias de responsabilidad social, los programas de inversión social, etcétera, en el caso de las empresas latinoamericanas esté en el ADN de una manera muy destacada. El otro es el proceso de profesionalización de las empresas familiares latinoamericanas, que creo que siempre las empresas familiares, en mi opinión, aportan una visión también de compromiso con los lugares donde operan y de visión de largo plazo muy interesante, ¿no? Así que creo que va a ser una experiencia muy positiva para España en este caso, el recibir inversión latinoamericana, porque nos aportará además de todavía más intercambio y más refuerzo de esos lazos de los que hablamos español, la oportunidad de ver cómo se han hecho esos procesos en mercados muy desconocidos, pero que hoy, insisto, pues ya pueden estar a la altura de los grandes países o de los grandes generadores de empresas que admiramos todos, ¿no? Luisa, mira, ha sido un placer tenerte con nosotros, pero es que se nos ha acabado el tiempo. Yo me quedaría aquí hablando contigo otros 20 minutos, no, 1 hora entera hablando pues de todas estas cosas. Yo porque también. Es que nos parecen... así que estamos en problemas los dos. No, pero es muy interesante porque, claro, cuando estamos aquí en España hablando siempre de nuestra crisis, de nuestro aumentamos un 0,1%, bajamos un 1%, y luego cuando hablamos nos pasaba con el socio director también de Unity Cuenca en México, ¿no? Y nos contaban cosas, sobre todo nos hablaba con mucho positivismo, ¿no? Que es lo que yo creo nos has transmitido, de que se pueden hacer muchas cosas, de que hay muchas oportunidades, de que no podemos tirar la toalla. Yo creo que ese es un mensaje que por lo menos a nosotros nos llega y es muy, muy gratificante hablar con vosotros por eso, porque al final nos estáis transmitiendo de que se pueden hacer muchas cosas, de que hay mucho por hacer, pero que también esto es también fruto del trabajo de, como tú bien dices, de 15 años que lleváis en Perú trabajando, que no ha sido una cuestión de, bueno, pues llegamos y conquistamos esto, sino que es una cuestión de trabajo, constancia y mucho esfuerzo. Pues ha sido un placer. Muy gratificante. Solo espero que podáis venir pronto a conocerlo en persona, porque es un país maravilloso y que además trata
a sus visitantes con mucho cariño y una hospitalidad única, así que ojalá podamos daros la bienvenida por aquí muy pronto. Pues nada, Luisa, muchísimas gracias.